Muy bien, entonces nuevamente bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde o noche, si están en Europa, que tenemos varios también participantes de Europa. Primero, darte la bienvenida, Julián, amigo, una vez más. Gracias. Gracias por acompañarnos. Eh, Darle la bienvenida a todos y también comentarles que seguro están viendo, les estaba comentando que seguro están viendo la forma del Zoom un poco diferente a la de ayer. Es porque, como les comentamos ayer, hoy vamos a tener la parte de la práctica con Julián. Y entonces, para hacerlo más dinámico, ¿ok? Ayer queríamos evitar que, ayer queríamos evitar que hubiesen interrupciones durante la presentación de Julián y todo eso. O sea que siempre cuando se pone el Zoom en tipo reunión como está ahora, a las personas se les activa el micrófono, se les activa a veces el video. Entonces, para evitar que eso ocurriera, que ocurra durante la clase y la gente no pudiese escuchar o tuviésemos alguna interrupción, entonces ayer lo hicimos tipo seminario web, ¿ok? Para que nadie pudiese activar sus micrófonos y sus cámaras. Y entonces al final dejamos que quien quisiese hablar, por ejemplo, Lenín le hizo las preguntas en vivo a Julián, entre otras cosas. Pero hoy es un poco diferente, ¿ok? Hoy estamos un poco más, va a ser un poco más dinámico, por decirlo así, nos vamos a sentir un poco más cerca. Entonces, como iba a ser la práctica, probablemente algunos tengan preguntas con respecto al software. Entonces, mientras Julián la ve y mientras está viendo lo del software y eso, entonces, para evitar que eso ocurra, hoy sí lo hicimos tipo reunión. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, tipo reunión quiere decir que ustedes pueden escribir en el chat si quieren la pregunta. Entonces, si ustedes la escriben en el chat, yo se la paso a Julián. O pueden inclusive, si ustedes quieren, activar su micrófono y preguntarle a Julián, mire doctor, no sé en este paso qué puede hacer, o yo tengo un caso así que cree usted que puede hacer. En fin, lo que ustedes quieran preguntar, como si estuviesen en un local normal con alguien, con un profesor, y le estarían preguntando al profesor. Adicionalmente, si alguien quiere activar su cámara, también puede activarla. ¿Okay? Entonces, hoy es libre, es lo que quiere decir. El Zoom está libre para quien quiera activar su micrófono, su cámara, hacer las preguntas que quieran, o por el chat, o en vivo, como ustedes prefieran. Y bueno, y Julián, claro que como él siempre me ha dicho, y como ustedes se dieron cuenta ayer, está súper abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier duda que tengan, tanto de lo que vamos a estar haciendo de la práctica como de cualquier otro tema que tenga que ver con planificación digital, que Julián es experto en ese asunto. Antes de comenzar, ya para no quitar mucho tiempo, porque la práctica es un poco larga, ¿ok? Nada más les coloqué ya mi fondo, estamos en loading con lo del Congreso. Entonces, nada más para ya avisarles que ya estamos montados sobre los papeles con el Congreso, que Julián va a ser uno de los conferencistas, inclusive. Este año vamos a tener 20 Gracias, conferencistas. Julián va gracias a por ser esa invitación, Alejandro. de nada, una de las personas que aceptó acompañarnos. Este año no, bueno, este año no, el año que viene no vamos a tener ninguno de los conferencistas del año pasado, ¿ok? Nadie está repitiendo, ni yo. Este año tenemos, todos los conferencistas son nuevos, obviamente para tener diversidad. Y entonces el año que viene, en el 2024, vamos a hacer un mixto de los que estuvieron este año y los que estuvieron el año pasado. Entonces, bueno, para también ir cambiando un poco la temática. Muy bien, entonces nuevamente, Julián, bienvenido, amigo. Ya como les dije a Gracias, todos, amigo. estás en tu casa y todos los demás también siéntense en su casa. Si tienen preguntas, lo que quieran, se las pueden hacer a Julián o por el chat, se la paso, o en vivo, como ustedes quieran. Yo voy, Julián, a desactivar mi cámara acá y Listo. cualquier cosa tú me dices, Alejandro, ¿estás ahí? O cualquier cosa yo activo el micrófono y te voy diciendo o preguntas o ese tipo de cosas. Perfecto. Entonces yo acá voy a, primero, buenas tardes a todos, buenas noches. Hoy vamos a hacer pues ya la parte de planificación. Entonces la idea es hacerlo a modo tutorial, ir muy despacio. Seguramente para muchos es la primera vez que van a trabajar con este programa, con este software. Entonces la idea es hacerlo muy despacio, igual como va a quedar grabado. Ya cuando ustedes empiecen a practicar, pueden practicar con los archivos que nosotros les enviamos, o si ya empiezan a tener ustedes casos propios en su consultorio, ustedes mismos pueden ir diseñando las guías y si tienen alguna duda pueden repetir el video. A veces como hay tantos pasos, muchas veces a veces a uno
se le olvida el paso, entonces la idea es que puedan volverlo a ver para repasar. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a compartir acá mi pantalla. Y ahí, un segundo. Ahí la están viendo, Digo, se ve Dylan. sí se ve todo, se ve Blue Sky y todo. Lo primero Perfecto, que dice es Visor City Daikon. exacto. Entonces, eh, primero, si quieren todos los que ya están conectados, pueden ir abriendo el programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir el software y nos va a salir esta ventana. Acá en esta ventana es donde nosotros vamos a escoger qué es lo que, en qué vamos a trabajar en el software. Este software tiene muchas aplicaciones. Acá podemos, pues la que vamos a trabajar básicamente es la planificación de implante y guía quirúrgica, pero tiene otras aplicaciones ya para la parte de rehabilitación, para editar modelos, para hacer análisis cefalométricos en ortodoncia. O sea, realmente es un software muy, muy grande que tiene muchísimas aplicaciones. Incluso ustedes pueden acá visualizar las tomografías. Si a ustedes les envían cualquier tomografía que haya sido tomada en cualquier tomógrafo, desde que les lleguen los archivos DICOM, ustedes la pueden abrir acá en el visualizador, en el visor. Entonces acá, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, vamos a abrir el visor solo para ver una tomografía. Entonces Julián, una tenemos abierto el software. Sí, pregunta, amigo. ¿Tú utilizas utilizas el visor del Blue Sky o utilizas otro para ver las tomografías en general? yo utilizo casi siempre el visor del Blue Sky porque pues ya me pueden llegar de cualquier tomógrafo. Muchas veces, a veces me llegan visualizadores y no los puedo abrir. No sé, me genera algún error. Entonces, para ir más a la fija, yo pido siempre a todos los centros radiológicos que me envían alguna tomografía del archivo DICOM y directamente la veo acá. Cuando me envían el visualizador del propio tomógrafo, si me abre, pues la abro en ese visualizador. Si veo que tengo problemas, la abro directamente acá. A veces tengo problemas con, por ejemplo, con los de Sirona, no me abren bien, entonces pues por eso siempre pido los DICOM. Claro. Esa No, es te una, pregunto, una ventaja que tiene. claro, te pregunto es porque, o sea, cuando es para planificar y eso, sí, yo también uso la Blue Sky, pero, por ejemplo, yo para ver una tomografía convencional, donde no voy a planificar si lo que quiero es ver si tiene lesión o si tiene un conducto extra, Sí, lo que sea, yo uso es Oros, que también es gratuito y es bien completo, o sea, es un software que yo uso de tomografía, por eso te estaba preguntando si tú todas las ves ahí en el Blue Sky. ese no lo conozco. Yo veo pues acá en el Blue Sky, en el de J. Morita que me encanta, es muy bueno el visualizador, es muy completo. Uno también creo que es de Kodak, si no me equivoco. Son como los que más utilizo. Y el de Planmeca que también tiene muy buena imagen y me abre tanto en Mac como en Windows. Y los que molestan, los abro acá en el Blue Sky. La ventaja que tiene este, por ejemplo, con respecto a otros visualizadores, es esta herramienta, lo voy a abrir, entonces acá le voy a dar clic a visor DICOM. Ahí básicamente lo que voy a hacer es buscar la tomografía, o sea, buscar los archivos DICOM del paciente. Eh, Acá voy a seleccionar uno al azar. La ventaja de este visualizador es que tiene un corte que es 360, que no lo tienen los programas de los visualizadores de tomografía, que es este corte, esta ventana que está acá en la parte superior derecha. Ella me permite ver 360 grados sobre el eje del diente donde yo estoy ubicado. En la mayoría de los software o de los visualizadores de tomografías, solo tienen corte axial, coronal, sagital y el corte y el render, que sería esta imagen tridimensional. Pero este corte no lo tiene casi ninguno, no conozco ningún software que lo tenga. En cambio, el Blue Sky sí, y es realmente ayuda muchísimo. O sea, me parece que es uno de los cortes que más información da.
Entonces acá tenemos pues todas las mismas herramientas que vamos a tener en un software de visualización. Acá, por ejemplo, en la parte superior tenemos también herramientas que tienen la mayoría como medición. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos medir un diente, nos paramos en alguno de los cortes, por ejemplo, en el corte 360, maximizo con esta, cada una de las ventanas, al igual que en los software de visualización, se pueden maximizar cualquier ventana. Acá, por ejemplo, con el primer icono, cuando yo me paro sobre él, él me da la información de para qué es la herramienta. Entonces, este icono es para maximizarlo. Yo puedo moverme 360 grados sobre el diente con la barra lateral. Presionando el mouse, yo voy moviéndolo. O si tengo el mouse de rueda, el que les dijimos que idealmente tuvieran, con la rueda, con el scroll del mouse, también puedo ir moviéndome 360 grados en el diente. Entonces, si por ejemplo yo quiero medir este diente, me puedo ir a la herramienta de la regla y puedo tomar la medida de ese corte. La mayoría de los visualizadores tienen todas estas mismas herramientas, excepto esta ventana que me parece fabulosa, y ahorita cuando ya empecemos a diseñar, la vamos a utilizar mucho. De hecho, es el corte que más utilizo. Entonces acá ustedes pueden ver cualquier tomografía siempre y cuando sea en archivos DICOM. Si a ustedes solo les envían un visualizador, no lo van a poder cargar en este programa y les va a salir una ventana que les dice que no hay información de archivos DICOM. Julián, Pero sí, sí, una otra pregunta, amigo. En cuanto a los Daikon, como te los mandan y pueden venir de otros, o sea, vienen de otros dispositivos claramente y lo estás abriendo ahí en el Blue Sky, normalmente, porque eso también va a tener que ver con la planificación y hasta dónde vas a entrar y todo. Normalmente, cuando haces la medida, es bastante exacta, correspondiente a lo que realmente mide el diente, o no. sí, realmente, pues siempre y cuando haya una buena resolución de la tomografía, que era lo que hablábamos ayer, por lo menos que los cortes sean, por ejemplo, a 1 milímetro, va a ser muy exacto. O sea, casi que esta medida que yo tomo, por ejemplo, acá, de este diente, de 20 milímetros, por ejemplo, si yo voy a hacer una endodoncia y la mido con mi localizador apical, muy seguramente va a estar exacta. Entonces, obviamente depende de la calidad de la tomografía, pero las medidas realmente son muy exactas porque tenemos cortes cada milímetro, o incluso si el tomógrafo tiene mayor resolución, vamos a tener cada uno de los cortes a 0,75 micras. Entonces, realmente la información y la exactitud es altísima. Claro, te pregunto es porque, por ejemplo, en el 3D Slicer, que yo no lo hago ahí, pero a veces abro ahí para segmentar, en el 3D Slicer, él como que te hace como un resize, como que te vuelve a hacer el tamaño de la tomografía, entonces ya no es como el tamaño original. Entonces, muchas veces mide 25 y en verdad el conducto mide 19. Entonces, Ok, por eso te estaba... no, acá sí es exacto. Por ejemplo, si yo hago una segmentación de este diente y lo imprimo, va a ser exactamente igual al diente original en cuanto a tamaño. Entonces, sí nos da una precisión muy alta este software. Y pues el tema de los tomógrafos, o sea, la tomografía, cuando se carga Te acá. voy a te voy a pasar una pregunta Entonces, que es una que te están sí, haciendo por chat. Te están preguntando cómo piden la orden de la tomografía para poder ver el archivo en el programa. ¿Favor enviar como archivo DICOM o cómo sería? sí, yo por ejemplo, normalmente le envían a uno de los radiológicos ya el formato y hay una parte donde dice observaciones. Entonces, por ejemplo, en observaciones, yo les pido favor enviar archivos DICOM y enviar visualizador, por ejemplo, si también quiero el visualizador. Les coloco también en la orden para qué necesito la tomografía. Por ejemplo, tomografía de alta resolución de maxilar completo para cirugía endodóntica guiada del diente 46, por ejemplo. O si quizá estoy enviando una tomografía ya más pequeña, no voy a planificar, sino simplemente quiero diagnosticar. Entonces envío una tomografía de zona de 3 dientes que tiene más resolución
y coloco también ahí, favor enviar archivos DICOM, cuál es el objeto el objetivo de la tomografía. Entonces pongo ubicación de conducto calcificado o posible fractura a nivel del diente 21. Todo eso les va a servir a ellos también para poder configurar adecuadamente el tomógrafo en caso que de pronto haya una corona y necesiten disminuir un poco el ruido que se genera con esos materiales. Entonces todo se especifica ahí en la orden. Eh, Como les había dicho ayer, por ejemplo, esta tomografía es para un caso de hecho este es uno de los casos que tienen, es para endodoncia guiada, entonces se mandó maxilar superior completo. Acá alcanza a salir un poquito el maxilar inferior por la ventana del tomógrafo, pero realmente lo que nosotros vamos a trabajar es la parte superior. Pero si fuera solo para diagnóstico, no para crear una guía, podríamos pedir únicamente del diente o de los tres dientes que vamos a diagnosticar. Entonces acá, por ejemplo, también tenemos acá arriba herramientas, la herramienta de la regla, herramienta de medir densidad. Acá también nos sirve esa herramienta para medir la densidad del hueso. Por ejemplo, si hacemos controles de una cirugía y queremos ver cómo va el proceso de cicatrización, mandamos una tomografía de control. Todo eso también lo podemos medir acá. Entonces, voy a cerrar acá el programa. Este era para mostrarles el ejemplo del visualizador simplemente. Acá no le voy a dar cambios. Si nosotros hacemos medidas, por ejemplo, esta medida que acabé de hacer, yo no quiero que se borre, simplemente guardo y ya me va a guardar un archivo con el nombre del paciente en formato Blue Sky Plan. Entonces, si yo lo quiero volver a abrir, lo puedo abrir, o si lo quiero enviar ya por correo, envío el archivo en Blue Sky Plan. La persona que tenga el software lo puede abrir y ya va a tener la tomografía y las medidas que yo haya hecho, por ejemplo. Acá le voy a dar descartar y todavía estoy compartiendo pantalla. Creo que... Entonces vamos a abrir todos el Blue Sky. Y al abrirlo nos va a aparecer la ventana, la primera ventana, que fue la que vimos ahorita, donde nosotros vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. En este caso, pues vamos a irnos a la parte de planificación. Vamos a empezar con un primer caso para planificar. Lo voy a ir haciendo muy despacio porque a veces, dependiendo también el computador, de pronto si no tienen mucha memoria RAM, va a ser muy lento. Entonces lo vamos a hacer muy despacio para que todos lo vayamos haciendo al tiempo. Entonces nos vamos a ir a la ventana que dice planificación de implante y guía quirúrgica. De pronto algunos Ya, lo tienen en inglés. Antes de que comience, nada más déjame comentarles a todos, miren, si tienen alguna pregunta durante la planificación, pueden activar el micrófono, se la hacen a Julián como les estaba diciendo, y acuérdense también que lo estamos grabando, entonces cualquier cosa que quieran después practicarlo de nuevo con otro caso, inclusive, nada más entrar en la grabación y ya lo pueden, o sea, pues Exacto. paso por paso y ustedes mismos pueden ir planificando. Adicionalmente, nada más comentarles que la clase de ayer, okay, la clase que Julián ya habló sobre planificación digital previa a esta práctica, ya está ya en cada una, en la membresía de cada quien, que quedó, ya la montaron ayer mismo en la noche, que muchos pidieron si podía ser ayer para estar listos para hoy. Entonces ya está ya, entonces si alguien quiere entrar y verla, va a estar ahí la clase de ayer y más tarde vamos a poner la de hoy también. Listo, Julián, disculpa Eh, que te estoy pidiendo. Estoy acá escribiendo en el chat porque ayer les dije durante la charla que yo tenía el contacto de la persona que distribuye las fresas Esteco en México. Entonces, antes de que se me olvide, estoy acá en el chat poniendo el contacto de la persona. Él también se llama Julián. Ellos distribuyen en México Esteco y Tivoli, que es otra marca de fresas también para endodoncia guiada. Entonces, les voy a poner acá el contacto. De pronto para los que viven en México y lo quieren comprar directamente, o de pronto quien esté en Estados Unidos lo puede pedir a México. Nosotras, sí. 5, 20. Listo. Ahí ya quedó en el chat.
Pero necesito Entonces, tu brazo más. Arrímate tú. listo. Entonces vamos a ir a la ventana que dice planificación de implante y guía quirúrgica. Ustedes pueden configurar el software en español o en inglés. Eso lo hacen en la parte inicial de la configuración. O sea, acá en archivo, en la parte de configuración, pueden definir en qué idioma lo quieren utilizar. Entonces vamos a ir a la segunda ventana, vamos a darle clic a planificación de implante y guía quirúrgica y ahí automáticamente nos va a salir una nueva opción de ventanas en donde dice uno o dos casos de implantes, importar exploración TC del paciente, esto quiere decir importación de los archivos DICOM, o sea, de la tomografía de nuestro paciente. Acá nos dice importar modelos, esta opción de modelos es más para los archivos STL, o sea, para el escaneado que le hayamos hecho o al modelo o al paciente directamente. Y acá en la parte de abajo salen, son como los archivos que nosotros ya hemos hecho, todos los documentos o los pacientes que hayamos tenido nos van quedando acá. Entonces, si de pronto ya hemos trabajado en un paciente y queremos volver a trabajar en ese mismo paciente, simplemente entramos por acá, que es mucho más rápido y va a abrir directamente el caso que nosotros ya hayamos trabajado. Como acá vamos a trabajar de cero, vamos a empezar de cero, entonces nos vamos a ir al centro donde vamos a importar del computador los archivos DICOM. Entonces acá le vamos a dar clic y nos va a salir una nueva ventana en donde nosotros vamos a buscar la carpeta de los archivos DICOM. Entonces nosotros les enviamos tres carpetas. Todos van a buscar donde la hayan guardado en el computador. Normalmente queda en descargas, entonces la buscan en descargas o en documentos. Yo la tengo en el escritorio. Y voy a buscar el primer paciente. Tenemos tres pacientes. Tenemos uno que dice paciente 1, maxilar superior, paciente 2, maxilar inferior, y otro paciente maxilar inferior. Entonces vamos a empezar con el primer paciente, el paciente 1, maxilar superior. Entonces todos lo van a buscar la carpeta, van a seleccionar el paciente 1 y ahí automáticamente le dicen aceptar. Ya el computador va a buscar los archivos DICOM que se encuentran en esa carpeta. Entonces ahí le vamos a dar aceptar y él va a cargar una previsualización, una ventana pequeña que nos va a mostrar parte de la tomografía. Normalmente siempre muestra ahí el corte axial. Estos valores que aparecen abajo, tipo de submuestreo, factores de submuestreo, corregir errores, todo eso lo dejamos quieto, no hay necesidad de tocarlo. Normalmente por defecto está en calidad máxima. Si por ejemplo estuviera en calidad media o baja, ustedes lo van a dejar en máxima para que la resolución de su tomografía sea lo más alta posible. Pero normalmente el software ya lo tiene predeterminado en calidad máxima. Acá nos van a salir ventanas, esas ventanas son, si ustedes quieren comprar paquetes de exportaciones o de guías quirúrgicas, porque ellos también, el Blue Sky, ellos desde Estados Unidos también venden las guías que se planifican en el software, entonces ustedes les envían a ellos el proyecto y ellos las imprimen o también venden las exportaciones. Entonces acá no vamos a entrar en estas ventanas, simplemente le vamos a decir aceptar. Dependiendo pues qué tan veloz sea el computador, él va a cargar rápido o va a cargar muy lento. Entonces vamos a esperar a que todos lo tengan cargado. Quien vaya de pronto muy atrasado, levanta la mano o abre el micrófono y nos dice. La idea es que lo vayamos haciendo paso a paso para que todos puedan ir haciendo el proceso simultáneamente. Julia, mientras esperamos un poco, háblanos un poco del programa. Él está disponible para Windows y para Mac, ¿no? Sí, yo lo tengo en este momento en Windows, también tengo un computador Mac, ahí también lo tengo instalado.
El software, cuando nosotros lo descargamos y nos activamos, nos dan 2 exportaciones STL gratis. Con esas exportaciones, o es la manera en que nosotros vamos a exportar el archivo finalmente terminado, o sea, la guía quirúrgica, por ejemplo, o el diente segmentado para un autotrasplante, o el modelo del paciente, nosotros lo tenemos que exportar en formato STL para poderlo llevar al, por ejemplo, al Chitubox o a cualquier software de impresión y finalmente imprimirlo. Por ejemplo, si de pronto se les terminaron las 2 exportaciones y necesitan imprimir, lo que yo les digo es, una opción es o comprar exportaciones directamente a Blue Sky, o si la impresión la va a hacer un centro radiológico o un laboratorio, lo que le pueden enviar es directamente la planificación en Blue Sky, sin necesidad de exportarlo en STL, sino el archivo completo, y ellos allá ya hacen la exportación y la imprimen. Es una opción. Yo, por ejemplo, tengo exportaciones, compré un paquete de muchas exportaciones porque yo tengo la impresora, o sea, yo mismo hago todo el proceso. Pero si yo no tuviera la impresora, pues le enviaría simplemente la planificación por correo al laboratorio para que ellos la impriman. Entonces acá tenemos la ventana que nos salió. Acá tenemos varios cortes, el corte sagital, el corte axial y el corte coronal de la tomografía. En este caso, como nosotros vamos a trabajar el maxilar superior, nosotros podemos empezar a a cortar parte del maxilar inferior que no necesitamos. Entre más pequeño nosotros, entre más cortemos información, el computador va a requerir menos recursos, es decir, que el computador va a correr más. Entre mayor información tengamos, pues el computador se va a hacer cada vez más lento. Como nosotros vamos a planificar, en este caso es un maxilar superior, pues no necesitamos esta parte que alcanzó a salir de la tomografía del maxilar inferior. Entonces yo me puedo parar en estas flechas amarillas y puedo ir arrastrando hacia arriba para que esa parte de la tomografía no me vaya a salir en la planificación o en el programa. Pero tengo que tener mucho cuidado de no subir demasiado porque no puedo tocar absolutamente nada del maxilar superior. O sea, no puedo tocar las superficies oclusales, sino ya ahí empezaría a perder información. Acá en la parte superior yo también puedo cortar un poco porque yo no necesito ver tan arriba. Entonces puedo bajar un poco y eso va a hacer que mi computador sea más veloz porque va a haber menos información cargada dentro del software. Acá tengo que tener precaución de no excederme, de no eliminar mucho, porque si yo ya elimino parte de la información que necesito trabajar, ahí ya voy a tener un problema. Entonces simplemente yo voy a cortar un poco de la parte de arriba que no necesito, pero voy a mantener todo el maxilar superior, que es con el que yo voy a trabajar. Estas otras ventanas que aparecen acá, esta información no necesito modificarla, yo la voy a dejar así por defecto y acá le voy a decir aceptar. Entonces el software lo que va a hacer es cargar los archivos DICOM dentro del programa. O sea, yo ya acá voy a poder visualizar toda la tomografía. En este momento él ya cargó toda la información de la tomografía y me sale una nueva ventana emergente. Esta ventana, como yo estoy en este momento en la parte de planificación de implantes, él automáticamente me saca una ventana emergente que me dice si yo voy a importar de una vez los archivos STL, es decir, el modelo escaneado de mi paciente. Y acá me salen varias ventanas. Me pregunta de dónde lo voy a importar. Entonces, como en el archivo que nosotros les enviamos tanto la tomografía como el STL para poder planificar. Entonces, en este momento, nosotros ya podemos importar también el modelo STL. Por ejemplo, si ustedes no tienen el STL, solo tienen la tomografía, no podrían planificar. Pueden abrir el software como lo acabamos de hacer, pero no podrían crear la guía quirúrgica como tal, porque para poderla crear, obligatoriamente necesitamos los archivos STL, porque la tomografía, cuando nosotros la diseñamos y la fabricamos acá en el software, la estamos creando sobre el STL, no sobre la tomografía.
Ya lo van a entender ahorita un poco más cuando la carguemos. Entonces acá, Julián, que el sí, STL, nada más para aclarar que el STL viene de la impresión digital o de la impresión que se digitalizó, ¿no? correcto. El STL viene del escaneado del paciente. Si tienen el escáner y lo escanearon directamente en el consultorio, automáticamente ya queda creado un archivo STL. O si le tomaron la impresión con silicona en el consultorio, hicieron el vaciado, mandaron ese modelo de yeso al laboratorio y el laboratorio lo escaneó en un escáner de mesa, eh, les envían el archivo STL, ese es el que nosotros vamos a cargar acá. Entonces, el STL siempre va a salir en blanco y negro. El PLY es el que va a salir a color, pero casi todos con los que vamos a trabajar acá son en blanco y negro. No hay diferencia, o sea, en cuanto a resolución, todo es exactamente igual, sino que el archivo a color pues se ve un poco más real. Ahorita vamos a revisar si en alguno de los que les enviamos hay algún PLY, no estoy seguro, creo que casi todos son STL. Entonces vamos a importarlo, vamos a darle a la primera ventana clic y él nos va a generar una nueva ventana donde nos dice, donde nosotros vamos a ubicar ese archivo STL. El STL de este paciente está en la misma carpeta del paciente 1. Entonces lo voy a buscar en el escritorio, voy a buscar paciente 1 maxilar superior y acá en la parte de abajo ya me aparece el nombre del paciente, en este caso se llama Sonia Riaño, STL. Entonces yo le doy clic ahí y él me va a mostrar una ventanita del archivo. Yo me tengo que asegurar que ese es el STL de mi paciente, del que estoy diseñando, porque si de pronto yo tengo muchos archivos STL de diferentes pacientes en mi computador y me equivoco y de pronto mando el escaneado de otro paciente, pues ahí ya vamos a tener un problema grandísimo. Entonces tengo que verificar que sea el de mi paciente. Si, por ejemplo, acá no dijera .stl, sino dijera .ply, esta imagen que aparece acá tridimensional saldría a color. Pero este es un STL, entonces por eso es en blanco y negro. Acá nosotros con el mouse, presionando el mouse, podemos ver ese modelo, podemos rotarlo, podemos moverlo para visualizarlo. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que es un modelo, un escaneado completo del maxilar superior y se alcanza a ver que llegó el escaneado hasta el fondo del surco. Entonces, por ejemplo, si nosotros fuéramos a utilizar esto para una cirugía endodóntica guiada, este modelo sí nos sirve porque seguramente por acá en esta zona anterior esté la raíz de ese diente central, por ejemplo. Entonces, es un escaneado que quedó pues de buena calidad. Muchas veces, como les había dicho ayer en la presentación, pueden salir errores o agujeros, por ejemplo, acá en las superficies oclusales. Esos agujeros, si nosotros los tenemos, tendríamos que corregirlos porque nos van a generar un error al momento de diseñar. Este no los Julián, tiene, entonces aló. no tiene los agujeros, entonces lo podemos trabajar con él sin ningún inconveniente. Entonces acá le vamos a decir aceptar. Entonces el software lo que va a hacer en Julián, este momento es, ¿Ya me ¿sí? escucha? Sí, es Sí, que Julián, sé escucho. que tienes una pregunta de Matías. Quería preguntarte algo, Matías, ¿cómo estás? sí, buenas tardes a todos. Mira, una pregunta, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la resolución que nos puede entregar un archivo de tipo STL o PLY? Pues yo no he visto diferencia en cuanto a resolución, porque, por ejemplo, yo he comparado el peso del archivo. Yo tenía esa duda al principio cuando empecé a trabajar en esto y yo me puse a comparar el peso en megabytes que tiene cada uno y pesan exactamente igual. Entonces, realmente visualmente la única diferencia que yo percibo es que uno es blanco y negro y el otro es a color. Al momento de diseñar no afecta el diseño si es a color o no. Entonces, no, la respuesta sería no, no hay diferencia básicamente. Es algo, es más un tema visual. Y Blue Sky nos deja entonces importar modelos también en PLY. PLY, sí, ahorita yo creo que dentro de los que les envié hay un PLY. Si no lo hay, yo les hago la demostración acá con un PLY para que vean la diferencia del modelo a color. Pero Ok. creo que de los que les envié, creo que sí hay algún PLY. Y ahorita en un ratico lo revisamos.
acá Muchas nos gracias. salió esta ventana. Sí, respondí la pregunta, Doc. Sí, muchas gracias. Vale, listo. Entonces acá él ya está cargando el STL o el PLY y nos va a preguntar de qué maxilar es para que él automáticamente lo pueda acoplar. Entonces estamos trabajando en maxilar superior, le vamos a dar clic allí, en maxilar superior, y le vamos a dar aceptar. Normalmente lo que hace el software es hacer la alineación automáticamente. Eso es una gran ventaja porque pues no tendríamos que hacerlo nosotros de manera manual, pero algunas veces no queda bien alineado y si el archivo no queda bien alineado, es decir, si la superficie externa no queda bien alineada con la tomografía, vamos a tener un error porque cuando planifiquemos, la vía que nosotros planificamos del acceso de la fresa va a llegar a un lugar totalmente equivocado. Entonces acá nos sale una ventana que nos dice que nos aseguremos de confirmar si el modelo está alineado correctamente. Acá le voy a dar a aceptar. Y en este caso yo estoy viendo en este corte que ya apareció algo verde, apareció el escaneado, o sea, el archivo STL, en este momento ya está sobre la tomografía. Les voy a mostrar cómo quedaría si no estuviera bien alineada. Por ejemplo, muchas veces queda en una posición totalmente diferente, quedaría así, por ejemplo, en la alineación automática, y ahí claramente está totalmente desalineado. Entonces tendríamos que hacerlo de manera manual. Entonces, primero, segundo voy a esconder acá la barra de herramientas. Entonces, primero vamos a colocar el Blue Sky en el módulo avanzado para que ustedes puedan tener mayor cantidad de herramientas disponibles. Entonces, todos nos vamos a ir a la parte superior, en donde aparece archivo, editar, herramientas, ver paneles. En el penúltimo, donde dice módulo, siempre que ustedes trabajen para hacer un diseño de una guía, siempre deben entrar a esta parte de módulo y se van a ir a la ventana que dice guía quirúrgica, que es la segunda. Les va a salir una nueva ventana y lo van a dejar siempre en modo avanzado, porque en modo avanzado les van a salir mayor cantidad de herramientas en los paneles. Entonces, siempre que vayan a diseñar, se van a esta herramienta, a esta ventana y avanzado. Y ahí ya nos van a salir muchas más herramientas. Entonces, todos hagámoslo para que quedemos con el módulo avanzado. De pronto a algunos no les está saliendo el software con las mismas ventanas que yo tengo acá. Nosotros definimos qué ventanas queremos. A mí personalmente me gusta tener el software con estas ventanas, estas 5 ventanas, y con las barras de herramientas directamente acá en la parte lateral. Cuando yo lo voy a utilizar por primera vez, seguramente la configuración no va a estar así. Entonces, eso lo podemos configurar en la parte superior, en donde dice ver, ahí nos van a salir las diferentes maneras o vistas que va a tener el software. Ya es eso cada uno, pues, según como le guste trabajar, lo va a definir. Como les digo, yo tengo estas 5 ventanas que me parece que me dan toda la información y eso nosotros lo decidimos acá en vistas, en paneles, en barra de herramientas, en perspectivas. Entonces acá en perspectivas yo, por ejemplo, siempre lo tengo en implante tangencial 3. Si yo lo cambio a 5, ya me va a cambiar el tipo de vista que tengo. Entonces yo siempre pues lo tengo, a mí me gusta en implante tangencial 3. Entonces acá me va a mostrar el corte sagital, el corte axial, acá el corte Doctor, 360 que les había mostrado, ¿sí? disculpe la pregunta, pero es que en mi ocasión solamente tengo herramientas hasta ver paneles y ayuda, pero no me sale la herramienta para
para Que dice, poder la que ubicar. dice, la que dice módulo no aparece. No, Eh, Hola, yo tengo un problema similar. O sea, me sale así la pantalla como la que vos estabas teniendo sí. y me salió en un momento importar STL, ¿verdad? Y quise abrir la carpeta, pero no me daba para abrir. Y después desapareció y ahora se ve solamente así como tenés tu pantalla, pero obviamente que vos ahí ya importaste el STL. No Si, sé por cómo. ejemplo, los que no han podido importar el STL, que no lo importaron directamente de la ventana, hay una forma de importarlo desde acá. Entonces, si por ejemplo yo solo tengo la tomografía, como en tu caso, acá en la parte superior donde están estas herramientas, hay una que dice importar modelo STL, que es este icono pequeñito. Ahí yo puedo importar el modelo STL si desde el inicio, cuando yo empecé a hacer, cuando abrí el software, no lo pude hacer. Eso es una manera de importar el archivo STL. Hay otra manera que es desde la parte inicial donde dice archivo. Si de pronto no te aparece ese icono, te vas a ir a la parte superior donde dice archivo y ahí le vamos a decir importar modelo STL. Ahí lo vamos a buscar en la carpeta del primer paciente. Y el proceso va a ser exactamente igual como lo hicimos ahorita. Es decir, No, ahí no sé buscamos, si es problema de mi computadora o por la forma en que descargué los archivos anteriormente, o sea, no sé, pero le hice así de vuelta como dijiste ahí con el icono que está arriba, importar STL. ¿sí? Entro a mi carpeta donde tengo guardado. Yo le puse, para ubicarte nomás, ¿verdad? Yo le puse como título planificación 3D, ¿verdad? Le doy clic Sí. ahí, pero no me abre, no aparece Si nada más. quieres, hagamos una cosa. Yo voy a dejar de compartir pantalla y compártenos tu pantalla y yo te voy guiando. Y quien tenga el mismo problema, pues va a poder ver cómo lo vamos a solucionar. Seguramente es Bueno, algo o de configuración. Dame un espérame segundito, que. busco el panel para... Es o de configuración o puede ser también la computadora. La O computadora, sí, porque de pronto Sí, si estás puede ser trabajando mi en Mac. la computadora, computadora no sé lo que estoy pensando ya porque ahora no sé dónde Mónica, está el programa. nada más para tener una idea, ¿es una computadora relativamente nueva o tiene bastantes tiempo? O No puedo, Y, no encuentro ese el panel para dejar de abajo, amigo, compartir. donde dice abajo en el medio donde está Share Screen, le das Stop Sharing o Stop Compartir. pero, Doc, igual nomás creo que voy a analizar, o sea, voy a descargar en otra compu. Esta es una compu más vieja, pero que estaba menos cargada que la que uso en el consultorio. Pero Si quieres, por lo visto, ya puedes compartir tu pantalla. ¿Quieres Si quieres, comparte un ya momento la, tu porque tu sí, pero pantalla, ahora Mónica? desapareció el programa. Se cerró, parece. Dale. mejor, para hacerlo Debe desde ser, cero. debe ser la computadora. Yo creo que es la Sí, computadora. Si te cerró el sí, programa es porque no está aguantando el peso del sí, programa. y puede Ah, ser, bueno, pues eso sí. sí puede ser. Y no sé, capaz que me desconecte nomás ahora y vea después el No, de grabado y todas voy a maneras, ver si para. quieres cuando, no, pero ve los pasos porque si cuando Julián lo esté haciendo es como que lo está, o sea, lo estás viendo, ¿ok? Entonces, si quieres Como que ver a veces y no ya le después puedo como, seguir nomás. sí, claro, Bueno, si quieres lo ves y cuando, o sea, si consigues otra computadora, si consigues cargarlo mucho mejor. Pero si no, sí, lo puedes tengo ver, el del consultorio, a lo mejor esa es más nueva. Capaz claro. que ahí Lo tengo que puedes menos hacer es problemas. verlo ahorita como Julián lo va a hacer para que ya veas y tengas la idea y después grabado lo vas haciendo paso por paso, sin ningún Dale, problema. está Exacto, bien, doctor, gracias. listo. Julián, Voy a entonces si volver quieres a comparto, compartir la porque pantalla. sí, me parece que el de Mónica es más es la parte de la computadora de ella, me parece. Sí, puede ser porque se cerró todo el software. Y como se cerró todo, yo creo que es más de computadora. Pero si alguien tiene Vale. algo parecido, tiene algún problema, nos avisa. Nos dice y compartimos, que compartas la pantalla para que lo podamos solucionar. Entonces Doctor, acá, por Flor ejemplo, igual, ¿sí? Flor igual, disculpa, es que hay personas aquí escribiendo. Buenas tardes, Catiuja, ¿cómo estás? Flor, igual, ¿ok? La computadora tiene que tener algunas especificaciones para poderlo abrir.
Porque si no el programa no abre, el programa, o sea, necesita, no es que tienes que tener la mejor computadora, pero sí una computadora, ¿será que entre 4 y 8 gigas de RAM? Julián, tal vez. Sí, por lo menos, exacto, entre 4 y 8 para que pueda correr. De pronto, si el computador tiene muy poca memoria RAM, lo que va a suceder es que el panel 3D se va a ver, puede que no se vea el panel 3D, pero normalmente, así sea una computadora muy vieja, la tomografía, o sea, todo esto sí lo va a cargar bien, sin problema. Lo único es que cuando Tienen realmente que, pongas lo del 3D, sí se te puede cerrar el software. Eso sí, nos ha de pronto. sí. Entonces, y ya les muestro cómo podemos también disminuir un poquito la calidad del 3D para que el computador les corra. Yo cuando Entonces, entro a la lista de, perdón, a la parte de módulo y guía sí, quirúrgica avanzado, solo me salen dos sí, herramientas que son lista de implantes y alineación de modelo. Veo que en su pantalla tiene el- más opciones. Con esas dos estoy listo. sí, pero ya estamos ahí está, doctor, en módulo avanzado, guía quirúrgica avanzado. Guía quirúrgica avanzado. Si quiere le puedo compartir mi pantalla para ver que vean las Bueno, herramientas. Si a alguien más le esté entonces pasando algo parecido. un segundo, yo dejo de compartir la mía, que como oculté el botón oculté el panel, no me deja, ya, gracias. No sé si ahí está la mía. Sí, Ya. Entonces, en esta parte tengo solo dos opciones. No sé si esas sean ya las que me a gustan. ver, un momentito que está como Ah, ya. cargando, me sale, y ahora sí. Entonces, ahí está en avanzado, correcto. Esas dos opciones laterales, nosotros las podemos decidir cuáles queremos al lado. Entonces, Ah, ya. simplemente en la parte superior donde dice paneles, A ver. Ah, está ya, acá archivo, arriba. editar, herramientas, paneles. Nosotros vamos a darle clic al que queremos que quede en la parte lateral. Yo normalmente utilizo, siempre dejo fuera, el que dice superficies, el que dice lista de implantes. Entonces, al darle clic, él automáticamente ya va a quedar ahí. O sea, siempre va a quedar cuando se abre el software, ya él ¿Cuál va es a el quedar que ahí. Entonces, necesitamos tener? Sí o sí. superficies, ¿Ya? ahí ya salió. Lista de implantes, que ya está. Ya, sí. Alineación de modelo, que ya está. Y Ya. fabricación de guía. Esos son los básicos Perfecto. para poder. Entonces, ellos ya van a quedar ahí. Ya ustedes, si de pronto quieren tener más paneles, simplemente les van dando clic a esa opción y ellos ya van a quedar ahí predeterminados siempre en el software. Ya, En este buenísimo. caso, ahí ya está configurado para poder trabajar para una guía quirúrgica sin ningún problema. Perfecto. Voy Yo a creo que ya se me quitó la pantalla, ¿no? No, yo te la voy a quitar y Ya. entonces ya, Julián, para que pueda compartir la de él. Ahora sí, Listo. Julián, ya puedes compartir Voy a la tuya. compartir la mía. Listo. Entonces, acá pues ya tenemos los paneles. Yo tengo un poco más de paneles. Tengo captura de pantalla, panel de guía, alineación de modelo, lista de implantes, lista de nervios. Ya ustedes deciden. Por ejemplo, esta que yo tengo de captura de pantallas porque a mí me gusta hacer pantallazos, básicamente, o sea, un screenshot de las planificaciones que hago. Para las presentaciones o si, por ejemplo, le hago alguna planificación a alguien, me gusta mostrarles mandarles pantallazos de cómo está quedando la planificación o, por ejemplo, de la medida del diente. Entonces, esa captura de pantalla nos sirve para eso. Entonces, acá, en este caso, vamos a hacer el ejemplo en el que el archivo STL quedó desalineado, no quedó bien. Entonces, en la parte lateral, donde yo tengo los paneles que acabamos de sacar, está el panel de alineación de modelo. Cuando yo le doy clic ahí, me van a aparecer varias herramientas. Si, por ejemplo, yo tuviera más de un archivo STL cargado en esta misma planificación del mismo paciente, acá me va a aparecer en la parte de arriba. En este caso me aparece modelo, dice Sonia Reaño STL y me aparece de color verde. Si yo le doy clic ahí, no me va a aparecer absolutamente nada más porque yo solo tengo un STL. Pero si yo tuviera cargado otro, ahí me aparecería en esa lista
y cada uno de ellos me aparecería con un color diferente. En este momento tengo de color verde el archivo STL, por eso acá en la parte superior donde dice Sonia Riaño, me aparece de color verde, que es este archivo STL. Entonces lo voy a alinear de manera manual o de manera, acá me da varias opciones. Cuando queda desalineado, cuando automáticamente no queda bien alineado, yo me voy a esta alineación por puntos. Entonces le voy a dar clic ahí para que puedan ver cómo se hace cuando queda mal alineado. Le doy clic ahí y él me va a generar unas nuevas ventanas en donde yo voy a alinear los dos modelos acoplando puntos. Los puntos yo decido dónde los voy a colocar. Entonces, él me va a mostrar por un lado la tomografía y por el otro lado el escaneado. La idea es que los puntos que yo voy a colocar estén en el mismo lugar, tanto en la tomografía como en el escaneado, para que él pueda unir esos puntos y el modelo quede finalmente bien alineado. Entonces, primero voy a colocar los puntos en la tomografía. Yo normalmente, cuando lo alineo de esta manera, pongo los puntos tanto en vestibular como en palatino. Para poner los puntos, entonces yo voy a presionar la tecla Shift del teclado y automáticamente me va a cambiar el puntero. El puntero normal es una flecha. Cuando yo le doy Shift, me aparece un signo más. Entonces, presiono Shift y voy a empezar a darle clic en donde yo quiero marcar. Voy a empezar por las superficies vestibulares de la tomografía. La voy moviendo y le voy dando punto por punto. Ahí, entre más puntos tengan, pues va a ser más exacta el acople de las dos superficies. Yo por eso le hago siempre, tanto en vestibular como en palatino. También lo pueden hacer por oclusal si quieren. Volteo el modelo, volteo la tomografía. Con la rueda del mouse yo puedo acercarme o alejarme del modelo. Entonces, por ejemplo, acá voy para la superficie palatina de los anteriores. Le doy clic ahí. Y me voy a ir, por ejemplo, para la superficie palatina del último molar. Y le doy clic para marcarlo igual al otro molar. Entonces ya marqué varios puntos. Ahora me voy a ir al escaneado y tengo que poner los puntos lo más preciso posible, o sea, en el mismo lugar que puse los puntos en el archivo de la tomografía. Entonces voy a empezar a poner puntos, igual, presiono la tecla Shift y le voy dando clic. Le voy dando clic. Con la rueda voy alejando un poquito el modelo y lo voy moviendo para poderlo rotar. Y voy poniendo los mismos puntos. La idea es que coloquemos la misma cantidad de puntos en los dos, tanto en la tomografía como en el escaneado. Ahora me voy a la parte palatina y pongo los mismos puntos. Cuando finalmente yo ya tengo todos los puntos colocados, coloqué 18 puntos, acá en la parte superior me dice cuáles coloqué. Si de pronto cometí un error y el punto quedó mal colocado, me puedo ir hacia atrás con la flechita que va para atrás. Y acá le voy a decir aceptar y voy a esperar a que él haga el match. Ahí ya me lo alineó. Realmente cuando él hizo la alineación automática también quedó bien hecha, pero pues este sería como el ejemplo en el caso que no quede bien esa alineación automática. Por ejemplo, cuando no queda bien la alineación, cuando ustedes tienen una tomografía, por ejemplo, de zona solo de 3 dientes o medio maxilar y lo van a acoplar con un STL del maxilar completo, el software no entiende y no los puede alinear bien. En este caso, como es completo tanto el maxilar de la tomografía
como el maxilar del escaneado son del mismo tamaño, es completo, por eso él los puede alinear mucho más fácil automáticamente. Julián, Acá también nos aparece, sí, nada más déjame comentarle unas cosas que hay unas personas que están escribiendo en el chat y también recibí un email. Para los que los que no puedan abrir, si la computadora es una computadora relativamente antigua, ¿ok? Los diseñadores, los desarrolladores del software me pasaron acá las personas de marketing, muchas gracias a los de marketing por esa rápida respuesta. Ellos comentan que deberíamos utilizar por lo menos 16 RAM, que es bastante, es muchísimo, les voy a ser sincero, no creo que ninguno tengamos ahorita en las computadoras 16 RAM. O sea, ni nosotros, no sé si la de Julián sea de 16 RAM, pero la mía no es de tanta velocidad y aún así el programa me abre y yo estoy haciendo la práctica. Tal vez ellos se van a lo máximo. esta sí, pues yo compré exclusivamente este computador como para este software, es un gamer. Pero por ejemplo en la Mac, mi Mac es viejísima, es del 2011 y la RAM que tiene como 4 de RAM apenas, el programa igual corre bien ahí. Lo único es que el 3D, la parte 3D, pues no sale tan bonita como se ve acá. Y lo he abierto en diferentes computadores para probar también. Sí corre el software, pero es mucho más lento y el 3D se ve más pues, de una calidad más baja. Sí, es lo que les estaba diciendo. Normalmente, nada más para que tengan una idea, cuando hacemos, eso también me pasa con los videos de MicroCT, que con los archivos de MicroCT que son básicamente parecidos a esto, se necesitan computadoras con mucha memoria de RAM. RAM es más o menos la velocidad que tiene la computadora. Entonces, y con una tarjeta de video muy buena también. Entonces, Sí. básicamente, tal vez muchos de ustedes no la tengan. Entonces, Julián también les va a explicar cómo bajarle la calidad a la parte 3D. Si les abre, muchísimo mejor, ¿ok? Si no les abre, intenten no comprar, pero acuérdense que va a estar grabado y lo hicimos con esa intención, que sabíamos que muchos probablemente no van a poder abrirlo o no, o se les va a quedar en algún momento pegado, o se les va a poner lento. Entonces después, si pueden, consigan una computadora o con alguien que conozcan, o inclusive la del consultorio, una computadora más nueva, y pueden hacer la práctica. O sea, como va a estar grabado, pueden hacer la práctica varias veces. ¿Ok? Varias Exacto, veces. esa es la idea, que lo puedan Claro. ir repasando. Muchas veces los computadores de escritorio tienen mejor RAM, tienen más características, entonces también lo pueden probar de pronto en los de los consultorios, que casi siempre todos tienen computador de escritorio y no portátil. Entonces De hecho, acá Perdón, tenemos varias opciones. antes de que sigamos, hago una pregunta chiquita ¿Sí? sobre lo de la adaptación de la tomografía con el STL. Confío, no puedo confiar 100% a cómo alineo el programa, ¿no es cierto? Sí, siempre debo verificarlo. ¿Cómo lo verifico? Acá ustedes pueden ver en todas las ventanas que hay una línea verde. Esa línea verde representa mi archivo STL, que es solo la superficie, la misma que se ve acá en 3D. Esa línea verde debe coincidir exactamente con toda la superficie externa de mi tomografía. Entonces, si yo me muevo en los cortes, si yo voy moviendo con el scroll, con la ruedita del mouse, yo debo verificar que todas las superficies oclusales estén en contacto con esa línea verde. Eso me indica o me garantiza que el modelo está bien alineado. Yo tengo que verificar eso en todo el maxilar. Entonces la idea es recorrer desde el último molar del lado derecho hasta el último molar del lado izquierdo y verificar que esa línea siempre esté pasando adecuadamente o esté en contacto con esa superficie de la tomografía. Eso Julián, también lo puedo ver en, si no ¿sí? está, entonces tienes que ir adaptando los puntos, los punticos. Exacto. O volverlo a hacerlo manual. De hecho, acá tenemos varias opciones. Si yo despliego esta flecha, me salen más opciones de cómo quiero hacerlo. Manual es simplemente que yo lo voy arrastrando. Esa es la más difícil, esa es la que no recomiendo porque uno lo tiene que hacer manual, moviendo como empalmando el modelo con la mano. Es muy difícil. Acá sale puntos, que fue la que acabamos de hacer. Hay otra que me dice al modelo, otra que me dice a los dientes, entonces solo me permite marcar dientes, y automático. Entonces yo puedo probar, por ejemplo, si a la primera vez el programa no lo cargó bien, yo puedo intentar nuevamente
acá darle en automático y espero a que lo alinee y lo verifico. Entonces acá, por ejemplo, yo estoy haciéndolo automático, vamos a ver cómo lo alinea. Entonces el programa me da varias opciones de cómo quiero alinear el modelo. Finalmente lo que buscamos es que queden completamente adaptados, o sea, que tanto la parte externa como la parte interna coincidan exactamente. Porque como nosotros vamos a diseñar sobre el STL, pues necesitamos que nuestra tomografía, o sea, la parte interna de nuestro paciente, esté allí en la posición real. Ahí, por ejemplo, lo alineo automático, entonces yo me voy a verificarlo, empiezo a pasar por todos los dientes y verifico que efectivamente sí quedó bien alineado. Yo puedo ver acá que la superficie oclusal está en contacto con la tomografía. Igual en el corte 360 yo puedo ver que está bien alineado. Entonces siempre deben hacer el ejercicio de, si al inicio del programa lo alineó automáticamente, simplemente verifiquen. Vean que esa línea verde, o si a alguno les tiene de otro color, bueno, la línea de color esté coincidiendo con la tomografía. Ese es el primer paso para poder empezar a planificar. Si desde ahí nosotros tenemos un error, si no quedó bien alineado, por ejemplo, si quedara así, te voy a rotarlo un poquito. Acá lo estoy rotando un poquito. Ya perdí alineación. Yo puedo, si de pronto automáticamente quedó así y yo empiezo a pasar por todos los dientes, en algunos de pronto lo voy a ver que está en contacto, pero en otros no. Entonces puede que esté alineado el segmento anterior, pero no el posterior. Entonces por eso yo tengo que pasar por todos los dientes y ver que esto esté completamente alineado. Acá voy a volver a darle automático porque lo acabé de desalinear. Espero que lo alinee y lo verifico. Entonces ya cuando hemos verificado que esa línea está sobre todas las superficies, ya podemos empezar a diseñar porque ya tenemos la tranquilidad que los dos modelos, el STL y el DICOM, están bien acoplados. Entonces, un truco para que el computador no se ponga tan lento es esconder la tomografía, o sea, la parte 3D de acá, porque eso es lo que más recursos le exige al computador. ¿Cómo la puedo ocultar? Me voy a ir a donde dice superficies, o sea, al panel que yo saqué lateralmente. Y acá hay varias ventanas. La ventana de la parte de arriba dice superficies STL. En este caso, solo tengo un STL. Si yo tuviera un archivo a color PLY, diría Sonia Reaño PLY. En este caso, solo tengo un STL. Debajo tengo superficie TC, o sea, la tomografía, o sea, los DICOM. Él siempre va a estar acá, en donde dice original, siempre va a estar con el chulito. Es decir, siempre va a estar visible. Si yo se lo quito, automáticamente la tomografía, o sea, la parte 3D se oculta y esto hace que yo pueda trabajar muchísimo más rápido. O sea, ustedes van a ver que acá ya esta parte 3D se mueve mucho más rápido. Entonces, quien tenga en este momento el computador de pronto muy, muy lento, simplemente lo que va a hacer es ocultar temporalmente el archivo de DICOM y el computador ya va a poder moverse mucho más rápido. Otra posibilidad para que el computador también corra un poco más es que si tenemos visualizado el 3D, le bajemos la calidad de la visualización. Eso lo hacemos en donde dice en la tercera ventana, acá hay varias ventanitas que hay lateralmente de cada una de las vistas. La tercera dice cambiar la configuración de reconstrucción 3D. Le vamos a dar clic ahí y ahí en la última pestaña dice calidad. Yo la tengo en muy alta porque pues afortunadamente el computador me permite trabajar en muy alta sin que se ponga lento, pero si no tengo suficiente RAM puedo dejarlo en baja. Entonces va a bajar la calidad, acá voy a maximizar va a bajar la calidad, si ven que ya se ve mucho más pixelado, pero eso no va a influir en la calidad de la guía quirúrgica o en mi planificación. Entonces también es una manera de hacer que el computador trabaje un poco más rápido. Yo voy a volver a dejarla en calidad
muy alta. Entonces, las barras, las herramientas que tenemos laterales, tenemos muchas herramientas en cada una de las ventanas. Les voy a explicar cada una para qué sirve. La primera, que está en todas las ventanas, son dos flechas que significan maximizar o minimizar. Muchas veces nosotros tenemos que trabajar en una sola ventana, entonces para tener mejor visibilidad la maximizamos. Entonces tenemos maximizado en este caso la vista tridimensional. Yo tengo visible en este momento el DICOM, o sea, mi tomografía. También puedo ocultar el STL. En este caso voy a ocultarlo acá momentáneamente. Yo tengo otras opciones de visibilizar este archivo DICOM. Acá en la misma tercera casilla donde dice cambiar la configuración, me aparecen ajustes previos. Entonces, este software es muy bonito porque nos deja ver la tomografía en diferentes opciones de visualización. La primera, MIP, cuando le doy ahí. Acá voy a mover esta barra. Me muestra como una especie de radiografía tridimensional, como una tomografía con más volumen. Y yo puedo acá mover esta barra que está en la parte inferior para quitar o darle mayor visibilidad a los tejidos duros o quitarlos. Y así sucesivamente. En esta parte donde dice ajustes previos tenemos más opciones. Tenemos rayos X. Es como una radiografía tridimensional donde yo puedo también ver toda la parte interna de mi paciente tridimensionalmente. Entonces empiezo a jugar con eso dependiendo cómo quiera yo ver mi tomografía. Tengo otras opciones ahí. Me dice huesos no sombreados, huesos sombreados, bolsas de aire. En algunos me muestran más el hueso, en otros me muestran más los tejidos más duros, las coronas, la gutapercha. Entonces yo puedo jugar con cualquiera de esas herramientas para poder visualizar. Este simplemente pues es básicamente la manera en que visualizamos el render, que es el 3D. Eso no nos va a afectar absolutamente en nada en la parte ya del diseño. Y normalmente él siempre, cuando se carga automáticamente, él siempre va a estar en superficies, que es básicamente esta, que es la que desde el inicio tenemos. Acá abajo nosotros podemos quitar la cantidad de tejido con la barra de abajo, con la barra inferior. Entonces yo acá, si la muevo hacia la derecha, empiezo a quitar hueso, quitar hueso, quitar hueso, y empiezo a ver los tejidos mucho más duros, que en este caso son los dientes, el esmalte. Si sigo quitando, pues ya me va a quedar solo el esmalte, y si sigo, prácticamente ya voy a desaparecer todo. Si me voy para el lado opuesto, me empieza a mostrar todos los tejidos, incluso me muestra tejidos blandos. Acá casi que me muestra parte de la cara del paciente. Si, por ejemplo, nosotros queremos cortar un poco del maxilar inferior que no lo necesitamos, también lo podemos cortar acá. ¿Cómo lo cortamos? Acá, ubicados en la parte lateral donde dice superficies, en la parte inferior dice discriminación de superficies. Y hay una herramienta que dice cortar. Selecciono esa herramienta y automáticamente me cambia el puntero del mouse. Yo voy a seleccionar lo que quiero cortar y lo suelto, y él automáticamente empieza a cortar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero solo segmentar, solo trabajar en el diente 11, yo puedo casi que cortar todo el modelo, todo el resto de tomografía, y dejar el diente con el que yo quiero trabajar. Acá me está cortando únicamente la parte 3D, es decir, mi tomografía original, mis archivos DICOM no se están modificando.
Le quito la selección de cortar y ya solo tengo segmentado ese pedacito de diente. Pero si yo minimizo acá, mi tomografía y absolutamente todo está exactamente igual. Voy a volver a ampliar acá el corte 3D y me voy a devolver porque yo quiero tener completo la tomografía. Entonces acá le digo restablecer valores predeterminados para que él vuelva otra vez a la normalidad. Entonces tenemos varias opciones con esta parte tridimensional. Los que tengan el computador muy lento la pueden ocultar. Dejan visible el STL, que sería este. Tenemos otras barras de herramientas en las partes laterales de las ventanas. Por ejemplo, esta barra, la segunda herramienta es la distancia de la sección, es decir, la distancia entre cada uno de los cortes de la tomografía. Yo normalmente lo dejo en el espacio más pequeño para que tenga mayor cantidad de cortes. Entonces acá me voy a personalizar y disminuyo el espacio que va a haber entre corte y corte. Igualmente lo hago en la vista panorámica. Me voy a la segunda barra de herramientas, distancia de desplazamiento, y lo dejo en personalizar y lo dejo en el mínimo. Listo. Entonces, vamos a iniciar en este momento ya la planificación. Ya tenemos alineado nuestra tomografía con nuestro archivo STL. Ya verificamos que esté en contacto con todas las superficies, la línea verde. Entonces ya podemos empezar a planificar. Vamos a buscar el diente en el que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, acá este es un caso de los que les mostré, de un diente 21, que es un diente que tiene una lesión apical con un conducto calcificado. Acá vamos a hacer una planificación para una endodoncia guiada. La idea de esta planificación es que nosotros vamos a ingresar la fresa hasta donde veamos la luz del conducto para poder hacer el tratamiento. Entonces, lo primero que debemos hacer es alinear las líneas que nos indican dónde estamos ubicados en el diente que vamos a trabajar. Entonces vamos a llevar esta línea amarilla al diente 21 y la vamos a poner en el centro del diente. Y vamos a llevar la línea azul que corresponde al eje axial hasta el diente, porque en este momento nosotros teníamos esa línea en el maxilar inferior. Entonces vamos a llevarla al maxilar superior. Cuando nosotros nos movemos, al igual que en los visualizadores de tomografía, cuando nosotros nos movemos en un plano, automáticamente todas las ventanas se van moviendo. Entonces nos vamos a parar en todo el centro del diente 21. Vamos a llevar las líneas allí. Verificamos que el corte axial, que esta línea esté pasando sobre el centro del maxilar. Muchas veces esa línea que se crea automáticamente no queda bien. Queda por fuera o queda más adentro o queda torcido. Entonces vamos a ver cómo la podemos hacer nosotros manualmente en el caso en que quedara mal hecha al inicio. Entonces, en la parte superior tenemos varios paneles. Nos vamos a ir donde dice curva, dibujar curva dental, que sería esta curva amarilla. La idea de esa curva es que siempre pase por el centro de todo el maxilar. Entonces vamos a hacerla nosotros mismos, le vamos a dar clic allí a ese icono. Cuando le damos clic, la curva automática que estaba en el modelo desaparece. Esto solo lo hacemos en el caso que esa curva esté mal hecha. Si está bien, pues no hay necesidad de hacer este proceso. Ahí simplemente vamos a darle clic por donde nosotros queremos que pase la curva. Entonces vamos haciendo la curva que pase por todo el centro de todo el maxilar y el centro de los dientes. Y cuando llegamos al final le damos doble clic. Y ya queda marcada, bien definida y bien delimitada la curva.
Entonces nos vamos a ir al diente 21. Vamos a llevar la línea hasta allá. Vamos a llevar la línea azul al centro del diente. Y ahí el software ya en todas las ventanas ya estamos ubicados en el mismo diente. Ya estamos viendo el diente 21 en esta ventana en el corte sagital. Ya estamos sobre el diente 21 en este corte axial. Ya estamos también en el 21 en el corte 360. Entonces, si yo empiezo a mover la barra azul o la rueda del mouse, empieza a rotar sobre el eje del diente. Entonces puedo ver el diente en todas las posiciones, viéndolo desde distal o viéndolo desde mesial. Hasta aquí todos vamos bien. ¿Alguno de pronto va muy atrás o quieren que repita de pronto algún paso? Yo voy fino, yo creo que los otros también. De todas maneras, tienen los micrófonos libres. Si alguien te quiere comentar algo, Listo. como ya han Doctor, hecho. buenas tardes. Perfecto. Hola, buenas tardes. Yo voy todo bien, solo que se me perdió la ventana donde dice superficies y no la puedo sacar. No sé dónde la puedo Ok. volver. Si no activar. sale, entonces en paneles, en la parte superior, le doy clic a paneles y ahí si le doy clic a la de superficies y ella automáticamente va a quedar ahí en la parte lateral. Gracias, Doc, ya la saqué. Gracias. Perfecto. Entonces estamos ubicados en el diente 21. Claramente podemos ver que el diente no tiene prácticamente luz de conducto. Si nosotros lo vemos de lado, vemos la corona del diente, vemos esta zona en donde probablemente estaban buscando el conducto. Vemos lo que pareciera un instrumento fracturado, una línea radiopaca que me da la impresión que fuera como un instrumento fracturado, probablemente una lima preserie si estaban intentando buscar el conducto. Vemos que no hay luz de conducto y vemos la zona radiolúcida periapical, o sea, la lesión. Entonces este caso podría servirnos tanto para endodoncia guiada o para cirugía guiada. Si, por ejemplo, este diente definitivamente no fuera viable para hacer endodoncia, tendríamos que pensar en cirugía. Entonces, podríamos planificar igual un caso de cirugía guiada en este diente. Entonces, vamos a planificar para endodoncia, para el acceso endodóntico. Acá, si yo me muevo un poquito con el ratón, la rueda, veo que hay algo de luz de conducto hacia el final. Entonces, pensaríamos que podemos hacer un acceso endodóntico hasta allá y poder finalizar el tratamiento convencional. Este fue uno de los casos que les mostré que pudimos lograrlo, llegar hasta esa pequeña luz de conducto y finalizar el tratamiento. Julián, Entonces, ¿sí? para nada más recordarles, acuérdense que Julián les comentó ayer y es importante que tomen en consideración cuando vayan a evaluar porque la tomografía también va a ser para diagnosticar y el futuro plan de tratamiento. Entonces acuérdense que estas guías se hacen principalmente para conductos rectos. ¿Okay? Correcto, sí. Conductos rectos. Si tuviese una curvatura, ahí ya no estaría la indicación de la guía porque o sea, la fresa va a entrar. La fresa no da la opción de curvarse, correcto. No va a dar la opción de curvarse, exactamente. Ahí Doc, tendría que tengo- o navegación dinámica o otra opción probablemente. Doc, sí tengo una pequeña pregunta aquí. Bueno, yo estuve usando para ver los tomos hace un tiempo, usé bastante Blue Sky, me cambié de software porque en Blue Sky no podía usar los ejes. Por ejemplo, cuando uno necesita ubicar un conducto, uno prefiere que los ejes estén en el mismo punto en 3 cortes, por ejemplo. ¿Eso Sí. se puede hacer aquí en Blue Sky o no? Que los ejes de visualización Sí. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, lo que usted tiene en el primer cuadrito del lado derecho, esos ejes que me indican Sí, en dónde sí. estoy. ¿Eso podemos ver que aparezcan en los otros cuadritos o no? ¿En las otras pantallitas? Digamos que acá me marca en la vista Ujú. panorámica me marca el eje
En el axial también me marca el eje que es este, o sea, la línea amarilla es esta misma línea amarilla. La línea azul corresponde acá a donde yo estoy, en el Sí. plano axial, Gracias. pues ahí también estaría marcada. En la única que no me aparece el eje como tal es en el corte sagital, que es este. Ujú. Pero prácticamente en todos pues me marca la misma posición, es decir, por eso cuando yo me muevo en cualquier ventana, automáticamente las otras van a cambiar de posición, Ya. porque el eje me está indicando dónde estoy. ¿Y cómo hacemos que ese eje aparezca o desaparezca? ¿Dónde está la opción? Y esa opción, un segundo, Doc, porque yo ya la tengo predeterminada y de hecho casi siempre aparece ya No es predeterminada. en ver, no es en ver que aparece, ¿o no? En 3D tal vez, algo Porque así. ahora que instalé en otro computador el programa me apareció, pero en la otra no aparecía. Por eso pregunto. Un segundo. Tengo que ponerme a buscar dónde está la opción para quitar o mostrar el eje. Seguramente es en ver. Bueno, pero me imagino que ya no se va a quitar, o sea, no se va a quitar sola tampoco. No, no se quita. De hecho, yo creo que está acá no, esta es barra de herramientas, perspectivas, vistas. Pero sí, él no se quita. O sea, la ventaja es que pues yo ya acá sé en qué diente estoy ubicado y siempre me lo va a mostrar, me lo va a estar mostrando en en las otras ventanas. Entonces acá este diente es el que vamos a planificar Sí, pero nada más para, antes que Julián continúe, lo vamos a, después que terminemos la práctica, la revisamos exactamente dónde queda y te la mando sí, donde queda exacto, para poder responder, porque en este Ya. momento ya nos tocaría buscar ahí. para que si quieres lo configures después en Sí, tu porque computadora. después en algún momento se va, o sea, me pasa algo, quito por error, lo que sea, y no voy a poder ponerle nada. Claro. Ujú. Sí, no, yo lo buscamos y les damos la respuesta. Entonces, volviendo a la planificación, vamos a crear la vía de acceso de la fresa, en este caso para este diente 21. Como el software es de planificación de implantes, no nos va a aparecer la fresa Esteco con la que nosotros vamos a planificar, sino que nos van a aparecer son implantes. Nosotros lo que vamos a hacer es darle al implante un tamaño exactamente igual al que tiene la fresa. Esa es una ventaja que tiene este software. Yo he trabajado en otros y hay otro, por ejemplo, el Exocad es un software buenísimo, muy completo, pero él no me da la posibilidad de que yo modifique el tamaño del implante. Él ya tiene los implantes cargados en el programa, muchos implantes, pero no me deja modificar el tamaño, lo cual sí me lo permite este software. Entonces, primero vamos a ir a la parte superior. Ya estamos todos ubicados en el diente 21. Vamos a darle clic a este icono que dice añadir implante, que es un implante con un signo más. Nos va a salir una ventana. Ahí en esa ventana están todas las bibliotecas de implantes, que incluso si faltan implantes, uno las puede ir cargando, puede solicitarlas a Blue Sky para que se vayan cargando más cantidad de implantes. Pero como nosotros no vamos a poner implantes, sino que vamos a hacer un fresado, entonces acá donde dice implante, vamos a darle donde dice implante personalizado, es decir, nosotros vamos a crear nuestro propio implante. Le vamos a dar clic ahí y nos van a salir unas medidas. Esas medidas son las que tiene la fresa. Nuestra fresa, la que a todos les va a llegar o los que ya la tienen, la longitud de la fresa Esteco, de la que les enviamos, es de 28 milímetros. Hay también de 21 milímetros, pero las que le enviamos es de 28. Entonces, acá donde dice longitud, nosotros vamos a cambiarla por 28 milímetros, que sería la longitud de nuestra fresa. Automáticamente él ya empieza a cambiar acá el tamaño del implante, lo hace mucho más delgado, lo hace más largo, perdón,
y vamos a cambiar diámetro apical y diámetro oclusal, o sea, ese es el diámetro que va a tener la fresa, o el implante, en este caso del software. Nuestra fresa mide 1 milímetro. Es una fresa completamente cilíndrica, no tiene conicidad, entonces vamos a poner tanto en el diámetro apical como en el oclusal, vamos a poner 1 milímetro. Nada Si más para nosotros tuviéramos otra fresa, ¿cómo? disculpa, Julián, que te interrumpa, nada más para recordarles mientras Julián está hablando, acuérdense que la fresa, como Julián les dijo ayer, se puede reutilizar, ¿ok? Dependiendo también del caso y todo, pero la fresa que les va a llegar la pueden usar en estos casos también. Julián hablaba de 5 casos, va a depender de o sea, de qué tan difícil esté el caso y qué tan profundo también esté la fresa que tenga que entrar, pero pueden reutilizar la fresa, o sea, no piensen que la van a usar una vez y ya. Entonces también para que... Exacto. Tener en cuenta es que hoy me pasó precisamente, esta mañana estaba haciendo un caso guiado y la fresa, había mucha resina en el diente. Entonces yo estaba fresando la resina es muy dura y se me partió la fresa. Entonces tengan cuidado cuando no estén fresando la dentina calcificada, sino que de pronto haya algún material, un instrumento fracturado, resina, o algo más duro. Tengan cuidado porque pues la fresa se puede partir porque ella no está diseñada, no está fabricada para perforar materiales tan duros. Por eso quien me preguntó ayer que si la fresa podía romper metal o circonio, es imposible. Entonces, tener cuidado con eso, porque hoy precisamente estaba haciendo el fresado y llegó a una parte donde había resina, entonces se me fracturó. Entonces, acá modificamos el tamaño del implante, ¿sí? Estas fresas de aquí, si es que más adelante nosotros conseguiríamos, o sea, o habría más fabricantes, nos tendrían que entregar, me imagino, toda la información de diámetro, longitudes apicales y oclusales. Correcto. El diámetro, digamos, apical y oclusal va a ser básicamente el diámetro de toda la fresa. Como es una fresa cilíndrica, solo va a tener un diámetro. ¿Y el vástago tiene Eh, el mismo ancho que la parte activa? Toda la parte activa tiene el mismo diámetro. Lo único que es más ancho es el cabezal donde se coloca dentro del motor, o sea, el cabezal universal, la base que ella adapta tanto en micromotor como en el motor de endodoncia. Pero toda la fresa como tal tiene el mismo diámetro. Ya dependiendo la marca, por ejemplo, Esteco maneja diámetro de 1 milímetro. Tivoli, que es otra marca de fresas, son francesas, si no me equivoco, manejan calibres un poquito más delgados, de 0,95 y de 0,75. O sea, son fresas muy delgadas. Entonces, si acá estuviéramos utilizando Tivoli, en el diámetro apical sería 0,95, o si utilizamos la más delgada, 0,75. Uno ya básicamente se aprende cuánto mide la fresa que tiene. Y pues no hay muchas fresas. Realmente yo conozco Tivoli, conozco Esteco, no conozco más para endodoncia guiada. No sé si de pronto, Alejandro, tú conoces alguna otra marca en Sí, Europa. hay una marca, no me acuerdo ahorita la marca exactamente, pero hay una que usaban en Brasil, lo único que la fresa era súper gruesa. Súper gruesa. Entonces, hoy en día, como estamos también, eso era algo que les iba a comentar, como estamos con la era de ser lo más conservador posible, aún más en un diente que está calcificado, que no les ha eliminado nada de estructura. ¿Okay? La de Esteco ya es bastante conservadora y esa que dijo Julián también de 0,75, 0,80, porque también acuérdense que ya va a entrar en cervical y va a entrar inclusive a veces hasta el tercio Exacto. medio. Entonces, Por mientras... ejemplo, una de 0,75 sería ideal para un incisivo inferior muy delgado, que esté muy calcificado, porque la fresa va a llegar pues casi que hasta el tercio apical. Entonces, pues entre más delgada la fresa, muchísimo más seguro va a ser el acceso. Ya una fresa de más de 1 milímetro, por ejemplo, 1,52 sería demasiado gruesa para un incisivo inferior. De pronto para un canino, para otro diente, pues ya no habría problema. Y también que tomen en consideración que, por ejemplo, si utilizan una fresa fina, ¿okay? Y el conducto está como el último caso que Julián mostró ayer, que estaba más hacia el tercio casi coronario, el incisivo que él mostró, el instrumento, acuérdense que en su parte más coronaria
tiene que tener más o menos ese tamaño, o sea, de 1, o sea, tiene que ser un instrumento conservador. Porque si Sí, utiliza un exacto. instrumento convencional, por ejemplo, que tenga 1.30 y están abriendo con 1, el instrumento o se va a fracturar o les va a abrir mucho más el acceso, entonces no es lo ideal. ¿Ok? Entonces eso también para que lo tomen en consideración cuando vayan a hacer la planificación de esos casos, la planificación de esos casos guiados. Correcto. Entonces acá pues esta fresa mide 28 por 1. Si tuviéramos la 21 sería 21 por 1. Siempre nos debemos fijar en qué maxilar estamos trabajando. Acá nos pregunta orientación del implante. En este caso estamos en maxilar superior. Lo vamos a dejar ahí. El resto de ventanas, acá aparece pilar, tubo de guía del software, pero esas no necesitamos modificarlas porque nosotros no vamos a poner realmente un implante. La que vamos a modificar es tubo de guía del software, pero no lo vamos a hacer desde acá, sino que ese lo vamos a hacer ahorita ya en la planificación como tal. Acá lo único que vamos a hacer es darle clic a este cuadro para que me muestre el tubo de guía en la vista previa. Entonces, este sería acá cuando vuelvo a la ventana de implantes. Este sería el implante para el software. Esto es un implante para nosotros en la vida real. Esta es nuestra fresa Esteco. Ya tiene la medida original, 28 de largo por 1 de diámetro. Y acá le vamos a decir aceptar. Cuando le damos a aceptar, nos cambia el puntero del mouse. Ya no tenemos la flecha, sino que nos va a aparecer el signo más con un implante, con un cuadrito chiquitico que parece un implante. Entonces nosotros vamos a darle clic para soltar ese implante en el diente, para ponerlo. Le vamos a dar clic y automáticamente él ya me creó el implante. Ya tenemos cargado en este momento el implante en una posición aleatoria, ahí donde quedó. Ahora nosotros vamos a empezar a llevar ese implante, o sea, la fresa Esteco, a la posición donde nosotros necesitamos fresar. En este momento, nosotros no sabemos, nosotros vemos la fresa casi en todos los cortes, pero no sabemos cuál es la parte activa de la fresa, cuál sería la punta y cuál sería la base. Para poder saberlo y poder planificar adecuadamente, nos vamos a parar sobre la fresa, le vamos a dar clic derecho. Cuando nos paramos sobre ella aparece una mano, una manito pequeña. Le vamos a dar clic derecho al ratón, nos va a salir una ventana con varias opciones. Nos vamos a ir a la penúltima ventana que dice visibilidad. Cuando nosotros bajamos a esa ventana nos salen dos opciones. Implante, que ya está visible, o sea, la fresa, y tubo de guía del software. Le vamos a dar clic allí. Entonces, automáticamente sale el anillo que nos está indicando que esta sería la base de la fresa y esta sería la punta, para que nosotros en la planificación que estamos haciendo sepamos a dónde vamos a dirigir esa fresa. En este momento voy a maximizar esta ventana que es donde yo casi siempre hago la planificación. La voy a maximizar. Y para que ustedes tengan mejor visibilidad de la planificación, le van a dar nuevamente clic derecho a la fresa o al implante. Nos vuelve a salir la barra de herramientas, nos vamos a ir a la que dice pivote. Y nos vamos a fijar que siempre esté seleccionado centro del implante. Muchas veces está cabeza del implante, entonces cuando empecemos a mover la fresa, no vamos a poder visualizar adecuadamente el diente, entonces siempre lo vamos a dejar en pivote en el centro del implante. Quiere decir que esa fresa va a quedar en el centro de este círculo. Este círculo cambia de color cuando yo paso sobre él. Eso quiere decir que este círculo es donde está ubicada en este momento nuestra fresa. Cuando yo me paro sobre la fresa o sobre el implante y el círculo está de color morado,
y yo le doy clic a la fresa, o sea, al implante, yo la puedo mover a cualquier dirección. Cuando yo me voy al borde de ese círculo y cambia a color amarillo, me permite rotar la fresa o rotar el implante. Entonces, color amarillo del círculo para rotar, color violeta para mover. En este momento, pues dependiendo cómo tengan la visualización de la tomografía, vamos a empezar a mover la rueda del mouse o la barra de herramientas y nos vamos a ubicar en la parte lateral del diente, es decir, lo vamos a ver, lo vamos a ver desde mesial o desde distal. Vamos a ver el diente de lado, es decir, el corte sagital. Entonces todos ubíquense en el corte sagital del diente para que lo podamos ver de lado. Y lo que vamos a hacer es empezar a dirigir la fresa al punto donde nosotros queremos que ella llegue. Para moverla, entonces, nos paramos sobre ella. El círculo que aparece debe estar en color violeta. Sostenemos el clic del mouse y empezamos a mover. Entonces, por ejemplo, acá en la pantalla, si yo en un acceso convencional de endodoncia de un diente normal, normalmente nosotros entramos es así. Entramos por palatino, llegamos a la cámara y ahí ya podemos ubicar el conducto. Como este es un caso guiado en donde el diente está todo, casi todo calcificado, el acceso que nosotros vamos a hacer ya no sería este. Nosotros tenemos que entrar en línea recta para llegar hasta donde veamos la luz del conducto. Acá alcanzo a ver algo de luz del conducto, entonces nosotros tenemos que llegar con la fresa hasta acá para poder hacer nuestra endodoncia. Entonces vamos a llevar la fresa, vamos a irla arrastrando hasta donde vemos esa luz de conducto. Claramente este no podría ser el acceso porque yo estaría casi que perforando la raíz del diente y no estaría entrando por la corona. Como les dije ayer, casi siempre los accesos de conductos calcificados guiados deben ser por incisal o por vestibular. Entonces acá tenemos que rotar la dirección de la fresa. Vamos a empezar a rotarla. Tenemos que pararnos en el circulito para que cambie a color amarillo. Y ahí estamos definiendo básicamente es el eje por el cual nosotros, o la vía de inserción de esa fresa. Vamos a empezar a moverla y la vamos a ubicar donde empezamos a ver la luz del conducto. Acá, por ejemplo, si yo entrara de esta manera, tendría que perforar vestibular. Yo voy a empezar a rotar la fresa para tratar de tener un acceso en línea recta sin sacrificar tanto la estética de mi paciente y sin perforarlo por vestibular, sino entrando de pronto un poquito más incisal. Entonces ahí ya nosotros, dependiendo del caso, la posición del diente, el grado de calcificación, nosotros definimos por dónde vamos a entrar. Entonces acá lo voy a llevar hasta donde veo la luz del conducto, pero yo tengo que verificar esa vía de acceso en todos los cortes, es decir, en todas las posiciones. Acá en este momento yo solo lo estoy viendo desde mesial, porque es un diente 21. Entonces acá yo estoy en mesial, ahora voy a mover, sin mover la fresa, voy a mover la ruedita del mouse y voy a cambiar de posición. O sea, me estoy moviendo 360 grados en el mismo eje del diente. Ahora me voy por distal y voy verificando. Muchas veces yo puedo colocarlo bien desde la otra vista, pero cuando me cambio a esta, veo que la fresa de pronto está entrando desviada o no está llegando a la luz del conducto. Entonces yo voy modificando hasta que coincida y llegue a la luz del conducto. Me devuelvo, voy a ir nuevamente a la vista
Desde mesial, verifico que la fresa no esté de pronto, por ejemplo, así, que haya riesgo de perforar o la parte palatina o de perforar la parte vestibular. O sea, la idea es que la fresa vaya por todo el centro del diente hasta encontrar la luz del conducto. Y voy verificando. Los que no tengan la rueda del mouse, simplemente acá se paran en la barra lateral y la van moviendo. Entonces yo voy viendo el diente en todas las posiciones, también desde la parte frontal, verifico la dirección, porque yo estaba viendo ahorita solo lateralmente, ahora estoy viendo el diente de frente. Entonces también tengo que modificar cómo voy a entrar con esa fresa en sentido mesodistal. Entonces, de pronto acá estoy entrando muy angulado, yo puedo entrar un poco más recto, entonces voy a cambiar la vía de inserción de esa fresa para llegar más recto y la voy moviendo hasta donde veo la luz del conducto. Y vuelvo a verificar lateralmente. Verifico que lateralmente esté llegando hasta la luz. Verifico desde el otro punto que esté llegando hasta la luz. Ahí voy viendo. Yo en este momento tengo la fresa o el implante en un modo de visualización con transparencia. Se me facilita más para poder ver la tomografía. De pronto muchos de ustedes no lo tienen transparente. Aquí inclusive te están haciendo esa pregunta, ¿cómo hago para que la fresa se vea más transparente? La mía parece... Entonces le vamos a dar clic en el centro, le vamos a decir mostrar propiedades. Y automáticamente lateralmente nos va a arrojar una nueva ventana, que es la que dice lista de implantes. Y acá me dice configuración de visibilidad. Allí yo le puedo dar la transparencia al implante. Entonces, si los que la tienen sin transparencia la deben tener así. La pueden dejar totalmente transparente. A mí me gusta dejarla con más o menos en la mitad para que yo alcance a ver algo de color, pero me permita ver el conducto y la parte interna. Entonces yo la dejo más o menos en la mitad de transparencia. Mario Y ahí Eugenia, es donde yo puedo hacer esa modificación. ¿pudiste cambiarlo, Mario? Bien, que Mario Eugenia estaba preguntando, tal vez era eso el problema que tenía. Listo. Entonces ahí ya, ¿sí? La línea negra que atraviesa todo la guía, que atraviesa toda La línea negra es básicamente el eje por donde yo estoy llevando la fresa. Es como una guía que nos da el software de por dónde está entrando la fresa. Por ejemplo, si yo minimizo acá, minimizo esto y me voy al 3D, esa línea representa todo el trayecto que va a recorrer el implante, en este caso, que en nuestro caso pues sería la fresa. Entonces es una visualización que tienes, una opción de poder ver por dónde está ingresando esa fresa. Nos ayuda mucho porque, por ejemplo, yo acá en el 3D también puedo ver cómo está quedando esa planificación. Yo puedo acá ver en el 3D, voy a esconder un momento el STL. En ese caso, Julián, ella no estaría entrando muy perpendicular, o sea, no tendría que estar más paralela. ¿O estaría bien ahí? Eso depende acá. Entonces, para saber cuál sería el ángulo ideal, nos vamos acá a la parte lateral. Acá la idea es que la fresa llegue hasta la luz del conducto. De pronto podemos entrar un poco más palatino, por ejemplo. Podemos hacer esto, rotarla un poquito y llevarla más palatino. Entonces ya no voy a estar en la perforación o el ingreso no va a ser tan incisal, sino que va más palatino. Eso depende de cada diente. O sea, hay dientes que... Y hay dientes que no nos dejan entrar por palatino, tiene que ser por vestibular. Hay dientes que nos dejan entrar por palatino, entonces ya dependiendo la anatomía del diente. El punto es que nosotros lleguemos hasta la luz del conducto. Una otra pregunta, Julián, es
tú puedes hacer ese cambio, o sea, de girar la fresa, ¿se puede hacer en el modelo 3D y que te aparezca arriba o no? Sí, acá. Entonces, si yo me voy al 3D y lo estoy viendo así, voy a quitar un poquito de hueso para que vean solo el diente. O por ejemplo, bueno, acá quito hueso y solo veo el diente. Y si yo quiero mover ese eje acá, porque de pronto acá estoy viendo que está saliendo muy palatino y de pronto tengo riesgo de perforar, entonces acá me paro sobre el implante o sobre la fresa y me van a aparecer círculos. Esos círculos representan todos los ejes. Yo puedo rotarlo, rotar. Acá, por ejemplo, ya me fui, puedo rotarlo de mesial a distal. Puedo rotarlo en sentido antero-posterior. Entonces, O sea, es porque tengo todas las opciones, en mi caso que yo pero lo pues estaba, en mi caso que yo la estaba viendo sí, medio perpendicular, yo la podría intentar poner más paralela y regresar a aquel modelo, al modelo de la tomografía y ver cómo queda, ¿no? exacto. Porque yo siempre tengo que ver, acá yo lo puedo ver de pronto aparentemente bien, pero yo necesito ver la tomografía, o sea, debo volver acá. Por ejemplo, ahí lo modifiqué, volver a la tomografía y asegurarme que sí esté llegando y que esté en todo el centro de mi diente, que no vaya a haber riesgo de perforación por ningún lado. O sea, yo tengo que verlo en todas las direcciones para estar seguro que esa fresa está entrando en el centro del diente. Entonces, eso lo podemos ver tanto en la tomografía como acá en el 3D. Incluso este 3D, yo también le puedo mover los ajustes que les mostré al principio, lo puedo ver en, por ejemplo, en MIP o en rayos X y poder ver que esa fresa efectivamente sí me esté ingresando dentro del diente. Entonces tengo todas esas opciones para verlo. Cuando yo muevo acá el 3D, debo tener cuidado de no mover la fresa, porque de pronto por accidente hago esto, muevo los ángulos, los ejes, y la saco. Entonces ya la fresa quedó por otro lado. Entonces debo ser muy cuidadoso pues de no moverla cuando quiera mover el modelo. Voy a volver acá a la opción de superficies. Acá puedo ver que la fresa está dentro del diente. Como ya la moví bruscamente, tengo que volver a mi tomografía y verificar que efectivamente yo esté dentro del diente. Acá, por ejemplo, la fresa, acá está ya está muy apical, o sea, casi que yo voy a preparar y a crear el conducto con la fresa y no es la idea. La fresa, el objetivo de la fresa es simplemente eliminar la zona calcificada, pero que la luz del conducto que tenemos viable quede viable para poder hacerle el tratamiento de conducto con las limas. El objetivo de la fresa no es preparar el conducto como tal, sino simplemente abrirnos el camino para poder llegar con la instrumentación rotatoria o pues, con las limas para poder limpiar el conducto. Entonces vuelvo a colocarlo adecuado, que llegue a la luz del conducto. Siempre tengo que verificar también esta vista central, cuando lo estoy viendo de frente, que la fresa no esté muy cerca de la zona de peligro, es decir, que esta fresa de pronto no esté muy inclinada hacia mesial y haya riesgo de perforación acá, o esté muy inclinada hacia distal y haya riesgo de perforación acá. Por eso ella siempre debe ir por todo el centro del diente. Eso es súper importante porque si la llevamos muy cerca de la pared del diente, lo podemos perforar. Entonces, por eso debemos ser tan cuidadosos en el diseño, verificarlo en todas las vistas, para estar seguros que la fresa esté entrando por la mitad del diente y no de pronto nos estemos desviando mucho. Entonces acá, por ejemplo, si ya definitivamente esta es nuestra vía de inserción, así queremos que la fresa entre por la parte palatina, estamos seguros por todas las zonas que la fresa está bien, ya no queremos moverla más.
no queremos que de pronto por accidente con el mouse de pronto la movamos y dañemos el diseño. Entonces vamos a bloquear la fresa. Entonces vamos a darle clic derecho y le vamos a decir bloquear implante. Es decir, acá ya no podemos moverla más. Leamos. Simplemente podemos ver, ¿sí? Una pregunta acá, amigo, y estaba yo pensando ahorita en eso cuando estás hablando de la fresa, porque como tal vez algunos todavía no han podido ver la clase de ayer, están preguntando si la fresa solo debe trabajar en dentina. Ya lo comentaste ayer, pero bueno, no está de más. Sí, recalcarlo, ¿no? la fresa, el objetivo de la fresa es que ella solo rompa o desgaste dentina, no esmalte. Entonces, en este diente, por ejemplo, la fresa, acá vemos que pues esto es esmalte. Esta parte del esmalte la debemos desgastar con una fresa de diamante para que cuando esta fresa entre en dentina, porque si nosotros intentamos con esta fresa desgastar el esmalte, la vamos a fracturar. Entonces lo que les mostraba ayer en el video, y les mencioné después, es que nosotros montamos la guía a través del agujero del anillo guía, marcamos, yo lo hago con un portaminas que es delgado, o lo puedo hacer con algún esfero, con un bolígrafo, con un lápiz que sea de punta muy delgada, marco a través de ese anillo guía, retiro la guía, con una fresa redonda pequeña hago una pequeña apertura para abrir el esmalte y que la fresa no tenga que trabajar sobre el esmalte. Si es una corona metal porcelana o una corona metálica, una corona en circonio, en cualquier material, el proceso es el mismo. Montamos la guía, marcamos, ponemos un puntico donde vamos a hacer la perforación, perforamos esa corona con una fresa transmetálica o con una fresa de diamante. Y cuando ya la hemos perforado, ahí sí podemos montar nuevamente la guía y hacer el fresado con esta fresa, porque ella ya no va a trabajar sobre la corona, sino que va a entrar dentro de la dentina calcificada. Entonces, acá ya bloqueamos el implante, ya nos aparece este icono de un candadito. Quiere decir que nosotros ya no lo vamos a poder modificar la vía de inserción. Entonces, si yo voy a minimizar acá y voy a ir al 3D, yo ya puedo mover con tranquilidad mi 3D porque sé que la fresa no va a modificarse la posición. Acá yo puedo ver si ella está entrando dentro de la raíz. Ya no tengo el riesgo que se vaya a alterar el diseño que acabé de realizar. Entonces ya tenemos la vía de inserción. Esta línea gris nos está marcando la trayectoria de esa fresa. La fresa va a llegar únicamente hasta donde inicia la luz del conducto. Voy a volver a mi planificación 3D en la tomografía, en el DICOM. Voy a ampliar, voy a maximizar esta ventana. Ahora tenemos que modificar este anillo. Este anillo es el que va a estar impreso en la guía quirúrgica y a través de ese anillo es por donde la fresa va a pasar. Como nosotros estamos utilizando un sistema de broca y anillo metálico, ese anillo metálico va a quedar dentro de este otro anillo. Es decir, este anillo que se ve acá en la imagen es el que va a quedar impreso en la resina, en la guía quirúrgica, y dentro de ese anillo nosotros vamos a colocar el anillo metálico. En los casos que les mostré ayer en las fotos de las guías quirúrgicas, ellas tenían dentro de la guía, en el centro de este anillo, tenían el anillo metálico, que es el que les va a llegar, o algunos ya lo tienen en la guía que les enviamos. El anillo ya está puesto en la guía. En la vida real, cuando nosotros imprimimos una guía, pues sale la guía quirúrgica impresa en resina, pero el anillo se lo tenemos que colocar nosotros, el anillo metálico. Entonces lo vamos a colocar dentro de este otro anillo. Este anillo, en su parte interna, debe tener el mismo diámetro
que tiene el casquillo o anillo metálico que viene con la fresa. Entonces, para definir nosotros el diámetro y la longitud de este anillo, le vamos a dar clic derecho a la fresa o al implante y le vamos a decir mostrar propiedades. Y nos va a salir acá la barra de herramientas donde nos dice implante personalizado. Eso ya no lo modificamos porque fue lo que hicimos al inicio, 28 milímetros, que es la longitud de la fresa, por 1 milímetro de diámetro. Más abajo vemos tubo de guía del software, que es este tubo guía. En este momento, él por defecto siempre lo va a tener en 5,15 milímetros. En este caso, nosotros tenemos que modificar ese diámetro de este anillo. El casquillo, que viene con el sistema Esteco, tiene 1 milímetro de diámetro interno, que es por donde va a pasar esta fresa, y por la parte externa tiene 3,5 milímetros de diámetro. Ustedes lo pueden medir cuando ya lo tengan. El casquillo lo pueden medir con un calibrador o con un dentímetro. Él tiene 3,5 milímetros de ancho, básicamente. Entonces nosotros tenemos que darle ese mismo ancho o ese mismo diámetro a este anillo. Nos vamos a ir donde dice diámetro del agujero guía y lo vamos a cambiar por 3,5. Le damos Enter y él automáticamente cambia el tamaño de este anillo. Si, por ejemplo, estuviéramos trabajando con otra marca, con Tivoli o con otra marca, y tuviera un casquillo o un anillo metálico más pequeño, entonces acá cambiaríamos este valor. Si, por ejemplo, viniera de 2 milímetros, entonces acá le dejamos 2. Y cada vez se va a hacer más pequeñito. En el caso del de nosotros, es de 3,5. Entonces acá cuando ya se imprima la guía, dentro de este agujero, nosotros vamos a poner ese casquillo metálico que es por donde va a ingresar finalmente la fresa. La altura significa la longitud que tiene este anillo. El anillo metálico mide 5 milímetros. Yo normalmente le dejo la misma longitud a este anillo, 5 o un poquito más, 5 o 6 milímetros de altura. Es decir, el anillo que va a quedar impreso lo vamos a dejar casi con la misma altura que tiene el casquillo metálico. Entonces lo vamos a dejar en este momento de 5 milímetros. Ya queda mucho más ancho. Ahora tenemos que modificar la posición o el desplazamiento. Si nosotros tenemos este anillo tan lejos, la fresa nunca va a llegar hasta allá, porque va a tener un bloqueo. Entonces la idea es que este anillo de la guía esté lo más cerca posible a la superficie incisal del diente. Entonces lo vamos a modificar acá en la ventana de desplazamiento. Vamos a ir bajando y lo vamos a llevar que quede muy cerca de la superficie incisal. No podemos llevarlo más allá, porque acá ya estaríamos invadiendo el diente. Y esto finalmente va a quedar impreso en resina. Entonces no podemos crearle una obstrucción a la guía quirúrgica. Lo vamos a dejar cerca, pero que no atraviese el diente, básicamente. Y tenemos que verificarlo moviendo la rueda del mouse o la línea lateral, que no vaya a quedar penetrando la parte interna del diente. Hasta esta parte todos vamos igual, vamos bien o hay algo que de pronto no haya quedado claro. Yo creo que todo súper claro, amigo. Creo que bien. Listo. Les voy a pedir 2 minutos, voy a ir al baño y ya regreso. Un segundito, ¿listo? Recuerden que si tienen algunas otras preguntas, pueden activar el micrófono, como han estado haciendo otros colegas, o pueden también escribirlo en el chat. ¿Okay? Si prefieren escribirlo en el chat, lo pueden escribir también en el... Alejandro, disculpa. Buenas tardes otra vez. No te escuché que se
Se trancó cuando estabas hablando, Carlos. Ah, disculpa, Alejandro. Entiendo que es reutilizable, no tiene el número de 4 o 2, depende del Mira. conducto recto, la dificultad depende simplemente de